Abraham disponga. Buenas a todos. Bueno, ahora ahí sí se conectaron algunos más. Buen día, espero que tengamos una linda jornada hoy. No sé cómo andan sus climas por ahí. Acá amaneció fresquito, pero lindo, pinta un lindo día. Así que bueno, que espero que sea también por sus lugares un lindo día. Amanda, ahí que te veo. Buen día. ¿Querés dirigirnos en una oración para empezar? Paz, buen día a todos. Claro que sí. Bueno, Amantísimo Señor, grande, poderoso y eterno Dios, en esta mañana, Señor, venimos ante tu santa presencia, primero a decirte, Señor, que te amamos, que agradecemos este grandioso día que nos has regalado, Señor, porque nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias. Gracias, Señor, por que nos tienes aquí reunidos, Señor, para deleitarnos, Señor, con tus enseñanzas, Señor. Gracias por nuestra maestra, Señor, porque le has dado sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para enseñarnos todo lo que ella sabe, amado Padre. Gracias, Señor, porque cada mañana, Señor, tú nos muestras tu gran misericordia con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, Señor. Sé tú guardándolos a cada uno, Señor. Y hoy te entregamos esta reunión, esta clase en tus manos, Señor. Permite que nosotros entendamos lo que tú nos quieres enseñar. Para ti sea la honra, Señor, el poder y la gloria. Todo esto te lo hemos manifestado y orado en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús. Amén. amén. Gracias, Amanda. Bueno, recién estaba hablando con Abraham. Yo estaba confundida en realidad esperanzada era la palabra, con el tema de las fechas de clases. Es como que sabía que ya la semana que viene se terminan, pero tenía como una esperancita de estar equivocada y que sea una semana más. Pero no, la semana que viene, el jueves, ya es nuestra última clase, pasó volando. Y yo es Mm. como que en mi cabeza tenía la idea de que faltaba todavía una. Estamos como apretados con el tema de los temas. Yo quería darles un tema más, pero creo que no va a ser posible. En todo caso, después les pasaré la información a quien quiera, pero bueno, ya no será obligatorio. Eh, pero bueno, lo que estaba hablando con Abraham es, como nosotros tenemos una clase que no la dimos, está pendiente esa, yo quiero que la recuperemos porque, bueno, es importante para no perder más, porque si no se nos van los temas y no llegamos. Eh, Creo que es un poco complicado recuperar la presencial porque no vamos a coincidir con los días. Eh, bueno, me dice de clases extras, pero bueno, justo eso no se puede porque ustedes ya después arrancan la próxima materia, entonces no nos queda tiempo. Nos quedaría o mañana o el viernes que viene y justo esos 2 días yo trabajo en otro lado, entonces se me va a hacer imposible recuperarla los viernes. Pero sí se las voy a grabar, entonces se las voy a dejar subida. En algún momento se las grabaré de esta o la otra semana, seguramente va a ser la semana que viene y se las voy a dejar. Quédense tranquilos, igual que la grabada no va a entrar en el examen. Sí, después va a ser para el trabajo final. Em, el trabajo final se los voy a dar bien armado el lunes, como para que ya lo tengan, pero tranquilos, porque quiero que igual primero se concentren en el examen. Como les había dicho, va a ser la semana que viene, el miércoles. Va a estar abierta la plataforma durante ese día y, y bueno, y ahí ustedes van a poder responder las preguntas. Va a ser, les adelanto que va a ser un caso que van a tener que analizar y responder unas preguntas en función de lo que van a leer ahí. No es complicado si leen el material y si vienen siguiendo las clases. Seguramente se les va a hacer fácil si vienen leyendo. Si no leyeron, no, pero yo confío en que les va a ir bien. Em, bueno, eso con respecto a trabajos y examen. Mi intención hoy es arrancar la unidad 3. No sé si lleguemos a terminarla, pero la unidad 3 sí va a entrar en el examen, pero les voy a decir bien más o menos qué partes.
más específicamente va a estar, me gustaría que lean todo, obvio, pero más específicamente para el examen va a estar esta primera parte que vamos a dar ahora. La segunda, creo que no, así que no se asusten. No, si bien parece que es mucho lo que tienen para estudiar, van a ver que como está todo relacionado, van a poder, creo yo, seguir ese hilo conductor y que no se les haga tan difícil, ¿sí? Por eso los que vienen siguiendo las clases, creo que se les va a hacer más fácil. Bueno, vamos a arrancar la unidad número 3, entonces no nos vamos tanto. Habíamos hecho una primera introducción y ahora vamos a adentrarnos específicamente en las características de nuestro aconsejado o aconsejada. Yo les dejé al final de en la bibliografía, les dejé las páginas que tienen que leer. Lo que vamos a ver ahora son los factores intervinientes en la personalidad del aconsejado, que es básicamente la herencia, los componentes básicos de la personalidad, la herencia y el ambiente. Y ese es este libro que es El Ministerio del Pastor Consejero, que no, yo lo tengo acá en fotocopia, pero ustedes lo van a ver ahí, que por lo menos a mí no me aparece con páginas. Entonces lo que hice es ponerles el título, que el título es justo el capítulo 4 el aconsejado, y los dos títulos que entran para este libro, que eso sí va a entrar en el examen, es los componentes básicos de la personalidad, que son esta acá, la herencia y el ambiente, y las necesidades emocionales básicas. Con que tengan esos títulos, igual más abajo está escrito, para que tengan de guía, pero si van a ver en el libro van a encontrarlo fácil. No es largo, está bastante resumido y fácil de entender. Y después la otra parte es del otro libro, que bueno, ya después le voy a decir, pero eso está bien especificado abajo. El otro sí tiene las páginas, por eso es un poquito más fácil, pero quería explicarles esto porque se van a encontrar con que no dice las páginas y siempre trato de ponerles, pero bueno, creo que con los títulos van a encontrarlo bien. Bueno, volviendo un poquito a esto, lo interesante es que cuando nosotros, que ya les vengo diciendo, que cuando vamos a adentrarnos en conocer o trabajar con alguien, van a influir varias cosas. Y la que siempre les digo es que nosotros tenemos que buscar entablar una relación personal y al hablar de personal no es solamente de uno a otro, sino que va a ser específica con esa persona. Podemos conocer a grandes rasgos criterios de personalidad, podemos conocer trastornos de personalidad, podemos conocer enfermedades y demás, pero siempre tenemos que saber que el que se nos presenta ahí va a ser un caso único. Entonces lo que más va a importar va a ser cómo nos llevemos con esa persona, más allá de cualquier conocimiento o no que tengamos. Entonces en ese proceso que nosotros vamos a tener con nuestro aconsejado o nuestra aconsejada, eh, ese proceso, digamos, se va a dar o va a estar influido, mejor dicho, por la comprensión que nosotros tengamos de las características de la personalidad, es decir, si vamos a tener cierta información como esto que estamos aprendiendo o no, y también de cuestiones nuestras, o sea, nunca uno va a ir como totalmente neutro. Tenemos que intentar ir lo más neutros posible, pero en realidad nuestra historia, nuestra forma de ser, nuestros valores, nuestra iglesia, va a tener siempre que ver con esa relación. Sí es cierto que cuanto más conozcamos, más información o más conocimiento nosotros podamos adquirir, eso va a enriquecer mucho más ese diálogo, ese intercambio con la persona. Y nos va a ayudar incluso a ser un poquito más objetivos y más neutros a la hora de poder conversar. Em, pero bueno, en cuanto a concentrarnos en esto primero, que tiene que ver con que la personalidad no se deja de conformar hasta que nos vayamos de este mundo. O sea, la personalidad siempre está en crecimiento, no es estática.
Sí, es cierto que nosotros, cuando llegamos a la edad adulta, más o menos tenemos una personalidad un poco conformada, porque tenemos parte de herencia, como vemos ahí, y el ambiente que nos hizo, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a ese momento de la vida adulta. Pero la personalidad va a ir modificándose a lo largo de toda nuestra vida. Incluso uno puede ver un montón de ejemplos, ¿no? De personas que incluso manifiestan que antes eran, no sé, por ejemplo, más fríos en su personalidad y que siendo más adultos llegan a ser como un poco más cariñosos, más comprensivos, que tiene que ver eh, con, más que nada, con el aprendizaje, es decir, con el ambiente, con las cosas que vienen después. Eh, También algo que se percibe mucho es que las personas cuando llegan a la tercera edad, hay muchos que en su momento fueron, no sé, por decirlo, con sus hijos un poco más fríos o, o no de emocionarse tanto y cuando tienen nietos o cuando están un poquito más grandes y ya hay cierta visión distinta de la vida, se vuelven más sensibles, lloran más fácil, se emocionan. Entonces, la personalidad va mutando a lo largo de la vida. Y también puede pasar que por experiencias dolorosas, mucha gente, al hacerse corazas, eh, va teniendo una personalidad un poco más, a veces más distante, más fría, y vamos para el otro lado, ¿no? Pero bueno, en esto de los componentes, el primero que tenemos es la herencia. Tiene que ver justamente con lo que nosotros traemos en los genes de nuestros padres, abuelos, de nuestros ancestros, de los que estaban antes que nosotros. Y eh, bueno, sabemos que los genes, los cromosomas, cumplen ese papel importante en lo que va a determinar específicamente nuestras características físicas, pero también en nuestro temperamento. ¿Se acuerdan que Hipócrates era el que había hablado de los temperamentos? Y se dice que los temperamentos es como esa parte más innata de nosotros que es casi inmodificable. Hoy eh, la epigenética dice que el temperamento y esa parte de los genes sí puede, sí hay comprobaciones científicas de que puede ser mutado de acuerdo al estilo de vida que lleva cada persona. Son estudios muy recientes, pero algunos dicen que los genes sí se pueden cambiar a, a diferencia de lo que se creía hasta ahora de que el gen era inmodificable. Es interesante como para ponerse a estudiar, pero lo vamos a dejar para otra materia en otro momento. Eh, pero sí el temperamento, que es parte de esto de la herencia, es como lo que habíamos hablado, que es como lo más inmodificable o lo que viene como más arraigado en nosotros y que es nuestra tendencia emocional. Entonces hay gente que tiende a enojarse más fácil, hay gente que tiende a ser más tranquilo, no sé, escuchan ustedes capaz eh, un ruido re grande afuera de su casa y hay algunos que van a estar más tranquilos para ir a ver qué pasa y hay otros que no van a poder esperar y van a salir corriendo para ver qué fue lo que pasó. Entonces, esas son tendencias emocionales que tienen que ver con nuestro temperamento. El ser, por ejemplo, más abnegados, más dejados con uno por el otro, eh, el hecho de ser un poco más conformistas, más ambiciosos, el ser un poquito más independientes emocionalmente o no, el ser un poco más egoístas, son tendencias que tienen que ver con nuestro temperamento, que van a crecer o tratarse, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a cómo vamos siendo criados. Pero esa tendencia siempre va a estar. Gente que se enoja más fácil, por ejemplo, o que no puede estar quieta. Hay algunos que son más tranquilos, que todo va lento, que no le pasa nada. Bueno, esa es la tendencia. Como digo, que se potencia o no de acuerdo a cómo es nuestra crianza, que vamos a ver después. Pero bueno, nosotros, como dice el autor, tenemos ese paquete químico que es nuestra herencia que nos da eh, no solo esto del temperamento, sino bueno, cómo va a ser nuestro color de piel, nuestro color de ojos, eh,
Y bueno, así como hay esa combinación infinita de genes, es que hay, hay infinidad de caras, de colores de piel, de formas, de movimientos corporales, etcétera. Se dice que tenemos un gen eh, dominante y un gen en receso. Por eso, por ejemplo, si tenemos a nuestra mamá con ojos marrones y nuestro papá con ojos azules, eh, va a haber uno que va a ser el dominante. No sé, bueno, justo hice ese ejemplo y sin querer queriendo, diría Freud, es que, bueno, es como en mi caso. Mi mamá tiene ojos marrones, medio verdosos. Mi papá tiene ojos azules. Mi gen dominante es el azul o celeste. Y mi gen en receso va a ser el marrón. Entonces mis hijos pueden tener ojos marrones porque es mi gen en receso. De ahí eh, a la combinación que tenga con el padre, etcétera. Pero bueno, siempre se dice que tenemos eso, ¿no? Entonces uno prevalece de otro y por eso entre hermanos solemos salir distintos. Eh, pero bueno, también se dice que que hay ciertos componentes de el comportamiento, características del comportamiento que también se pueden heredar. Vieron que se escucha que es como que tiene el mal genio de, no sé, del abuelo, o, o como que es tan predispuesto como el papá, por ejemplo. Entonces, como que hay ciertas características del comportamiento que sí. Eh, o también, por ejemplo, hay niños que nunca se criaron con su papá y sin embargo caminan de la misma manera, por ejemplo. Generalmente tiene que ver más con lo aprendido, con el ambiente, pero sí es cierto que hay componentes de la genética que influyen en esto. Por eso se explica de esa manera. Y por otro lado tenemos el ambiente, que el ambiente obviamente tiene que ver con todo nuestro alrededor, desde que nacemos hasta que nos vamos de esta tierra. Y tiene que ver todos los aspectos de la relación personal con otros, y esos otros, en primera instancia, es nuestra familia, bueno, obviamente nuestros padres, nuestros criadores, nuestros abuelos, tíos, y también un poquito más los vecinos, los amigos. La escuela es muy importante, por eso la escuela es tan determinante en esa primera infancia, nuestra segunda casa, se suele decir. Eh, hay mucha gente que apuesta hoy, bueno, hace mucho, ¿no? Pero cada vez más a la escuela en casa, justamente porque algunos consideran que esa primera infancia no la quieren delegar en tantas horas al cuidado de alguien que no se sabe cómo en realidad educa a los hijos. Es discutible, ¿no? Es interesante pensarlo, eh, pero bueno, siempre pienso que nuestra iglesia tendría que tener escuela. Pero bueno, es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Pero me parece que sería re lindo que tengamos un ambiente escolar sin un adoctrinamiento político, porque en realidad tiene mucho de política en nuestras escuelas, y bueno, ni hablar de todas las cosas que hablamos la vez pasada, ¿no? Que influyen hoy en día en nuestros niños. Pero bueno, estas cosas tienen que ver con el ambiente geográfico también, entonces no va a ser lo mismo alguien que se crió en el campo, en la chacra, no sé, trabajando con los padres como ahí es, me dice, yo siempre he querido tener una escuela que pertenezca a nuestra iglesia. Ay, sí, sí, yo también. Pienso que tenemos que lograrlo en algún momento. Ahí se me fue. Eh, y bueno, no tiene, va a ser esa diferencia entre quien se crió en el campo de que quien se crió en la ciudad rodeado de libros, por ejemplo. Entonces van a haber un montón de ese tipo de cosas. Entonces nuestra creencia cristiana, nuestras creencias políticas también tienen mucho que ver con la forma en la que fuimos criados, si tuvimos cultura del trabajo o no. Entonces todo eso va haciendo también a nuestra personalidad. Entonces,
Ni hablar de que si las influencias primordiales en nuestra infancia fueron negativas, eso va a dejar una huella muy profunda en nuestras formas de ser, en nuestra personalidad en la vida adulta. Entonces, eh, es más probable que cuando llegamos a la vida adulta tengamos temores, inseguridad, desconfianza, más tristezas, si tuvimos un ambiente negativo, que todo lo contrario. Entonces, si esa primera instancia de aprendizajes fue positivo, generalmente vemos personas en la vida adulta que tienen personalidades más colaborativas, son un poco más como vimos, inteligentes emocionalmente, tienen actitudes más de alegría, de confianza. Pero lo interesante es que ninguno de nosotros tuvo al 100% influencias totalmente negativas y totalmente positivas. Entonces, cada uno de nosotros experimenta una mezcla de estas y va a percibir más o menos de acuerdo también a esta parte genética. Entonces, podemos ver hermanos gemelos incluso que se criaron de determinada manera, pero la percepción de uno o de otro de las cosas puede ser distinta. Me gusta ese ejemplo que no sé si es real o inventado, pero es una ilustración que me gusta, que si me la traigo, es que la historia de dos gemelos adultos que tenían un padre borracho. Entonces, cuando llegaron a la vida adulta, uno de los gemelos terminó siendo borracho, como el padre, y el otro no probaba una gota de alcohol. Y le preguntaron al gemelo borracho qué fue lo que pasó, por qué sos alcohólico? Y le dice, no, lo que pasa es que mi papá me dio un mal ejemplo, entonces yo terminé siendo igual que él, o haciendo lo mismo que él. Y cuando le preguntan al que nunca tomó, y dice, ¿qué pasó? Que vos no seguiste ese camino. Y es que mi papá me dio un mal ejemplo, entonces voy a hacer todo lo contrario. Entonces, los dos tenían el mismo ejemplo, de acuerdo a su perspectiva de las cosas, a su herencia y a las cosas que fueron eh, percibiendo cada uno, que fue en esta conformación de la personalidad, eligen un camino u otro. También se tiene en cuenta que este ambiente en esa primera infancia influye mucho como les decía, en inseguridades o seguridades en la vida adulta. Entonces, el autor, por ejemplo, dice el ejemplo de que una persona que vivió en una extrema pobreza, cuando sea adulto, es como que va a tender a tener como cierto miedo a esas crisis económicas. Entonces, eh, evitan, por ejemplo, las deudas o tienden a ser más cuidadosos. O también me animaría a decir yo que suelen a veces ser personalidades muy derrochadoras cuando tienen. Entonces, como que a veces suelen ir a los extremos. Em, pero sí es cierto que es como algunas cosas como que quedan en esa parte inconsciente, ¿no? Entonces se evitan repetir experiencias de tristeza en la vida adulta. Em, Ahora, el autor propone un ejemplo con el que yo no estoy de acuerdo, que dice por ejemplo, los hijos que son hijos únicos, habla como que hay más tendencia a que tengan menos capacidad para compartir. Y en realidad eso es un error porque no hay una comprobación real de eso. Yo conozco un montón de hermanos que no saben compartir e hijos únicos que comparten todo lo que tienen. Entonces no tienen nada que ver con la crianza de uno u otro, eh, por lo que yo experimento, es lo que veo. Tendrán otro tipo de repercusiones, sí, buenas y malas, pero el compartir no me parece que sea una. Les digo porque ustedes después lo van a leer en el libro y bueno, ustedes también pueden ser críticos y sacar sus conclusiones. A mí me parece que no es. Eh, pero bueno, como vimos, la primera infancia y sobre todo la relación con los padres es
el que tiene más impacto en nuestra personalidad. Eh, y si nuestros padres son o no compatibles, o si se pelean o no se pelean, o si se separaron o no se separaron cuando éramos chiquitos, eso tiene una carga emocional muy grande cuando somos chiquitos. Eh, las ansiedades, las inseguridades y toda la preocupación que se cargan los hijos cuando hay diferencias entre los padres, eh, se van a manifestar cuando nosotros, o sea, cuando esos niños sean adultos. Pero sí es cierto que eh, los niños, como dice el autor, desarrollan una actitud, una emoción de acuerdo a esas primeras experiencias que se viven en la casa. Entonces, nosotros cuando nos encontremos con el aconsejado o con la aconsejada, vamos a ver que hay un montón de experiencias que, con las que van a venir, ¿no es cierto? Y hay que prestar mucha atención porque muchas tienen que ver con esta parte de estas primeras impresiones de la infancia. Eh, o incluso muchas formas de responder a conflictivas de grande, va a tener que ver con cómo fue esta primera infancia. Entonces es importante prestarle atención. Eh, lo interesante es que nosotros vamos a tener que tratar de interpretar y reinterpretar las cosas que nos traen. Eh, justo ayer hablaba con una chica que, bueno, ahí en el área de la mujer donde trabajo, hay una denuncia. Y bueno, la chica nos contaba que, bueno, justo encima había ido con la hija. Bueno, algo que hay que evitar es que los padres hablen de sus problemas y de las cosas que pasan enfrente de los hijos. Hay que evitarlo, así sea en un contexto terapéutico de entrevista o incluso en una charla de amigos, evitar decir los problemas que se tiene frente a los hijos, pensando que no escuchan o no entienden. Error más grande. Bueno, la chica esta fue con su hija y nos contó que estaba con ella, 4 años la nena recién cumplidos, que esa nena estaba con ella porque hubo una denuncia de abuso, una sospecha de abuso con su progenitor, que es el papá de la nena, pero no está junto con la mamá. Y bueno, y que esa nena está con ella a partir de esa denuncia, porque bueno, la mamá sospechó y se la trajo con ella. Pero después, como incluso con este gesto, que fue lo que a mí me llamó la atención, por eso presté mucha atención al lenguaje del cuerpo, dijo que tenía dos niñas gemelas viviendo en Buenos Aires y un hijo también. Pero ellos están con el padre, están bien, con este gesto. Y a mí me llamó la atención porque era como tan resuelta, incluso eh, esa nena no estaría con ella si no fuese a raíz de todo este problema que surgió. Pero cómo ese desapego tan grande de mamá, de que bueno, que los hijos estén en otro lado y no pasaba nada, ella como que va de visita. Y bueno, y ese tipo de cosas, sí o sí, cuando sean adultos van a influir en estas criaturas. No necesariamente tienen que ser personas emocionalmente inestables, porque pueden tener un ambiente de protección. Por ejemplo, estos que viven en Buenos Aires, capaz que están mucho mejor sin su mamá, no lo sé. Pero sí o sí, alguna raíz de algo que no va a estar bien van a tener, porque su mamá le está dando poco interés, así de simple. Entonces, esas figuras primarias son sumamente importantes para que uno se conforme de una u otra manera como persona. Después, en cuanto a las necesidades emocionales básicas, eh, se dice que hay necesidades emocionales que son obviamente básicas porque son las que determinan nuestra salud mental y emocional cuando seamos adultos. Si esas necesidades no son suplidas de la manera correcta, vamos a tener algún tipo de complicación en la vida adulta, inseguridades, temores, miedos, etcétera. Pero primero, cabe destacar que eh, algo interesante es que las personas siempre, en la vida adulta, de una u otra manera tienden a
revivir las experiencias tempranas de su niñez y las van a repetir en las relaciones a futuro. Entonces, todas las personas que no, perdón, todos los conflictos que no son resueltos se van a repetir. Son los famosos patrones de conducta. Entonces, vemos personas que sufrieron violencia, que o son violentas después, o eligen personas violentadas, o son personas sumamente inseguras, e incluso, bueno, y justo ayer también tuvimos un caso que me llamó la atención, o sea, yo no conozco el trasfondo y todo lo que pasó, porque, bueno, tenemos una sola entrevista, pero viene una mujer que había denunciado a su nuera porque maltrató viene maltratando hace 3 años a su hijo. Su hijo es el que no se anima a denunciar, eh, tiene tendencias suicidas, bueno, un chico muy complicado, pero encima de 23 años, súper joven. Y bueno, la mamá, que me di cuenta que encima es asmática, tiene sobrepeso, es como que se nota que tiene como muchas cosas acumuladas, pobre mujer. Y nos dice, yo viví una infancia de miércoles, donde mi papá siempre me pegó, vivíamos un maltrato absoluto, mucha violencia por parte de mi papá. Mi papá una vez la dejó internada a mi mamá de tanto que la recontrapegó. Y mi marido también tuvo una infancia de mucha violencia y nosotros nos propusimos que eso no le iba a pasar a nuestros hijos. Es como que en la parte de sanar, los dos habían decidido que no querían ese mismo futuro para sus hijos. Entonces, me dio mucha pena la señora porque ella dice, ¿qué? No entiendo qué pasó, porque es como que no quiso repetir la historia. Sin embargo, yo, bueno, como digo, no conozco el trasfondo y las cosas más internas de ese caso, pero evidentemente deben haber muchas heridas no sanadas que hacen que ahora su hijo repita la historia de violencia. Y una historia de violencia, el hombre siendo víctima. Y generalmente son los casos, y bueno, Mario seguramente corroborará esto, de que los casos de violencia en los hombres existen, pero son los que no se denuncian porque hay un estigma social muy grande, es como que te pega tu mujer, digamos, entonces esas cosas son como muy socialmente muy mal vistas, entonces siempre es como la mujer la violentada. Sí es cierto que son la mayoría de casos, existe, son la mayoría de casos, pero hay un montón de casos que no se denuncian por vergüenza, por lo que van a decir, pero hay un montón también de casos. Entonces, este chico sufrió consecuencias de otra generación, porque en realidad no había pasado directamente en su familia, pero sí con sus abuelos, digamos. Entonces, fíjense cómo eh, las cosas que no se cortan vuelven a repetirse. Freud decía, lo que no se resuelve se repite y se repite de maneras indirectas. Ahora, lo que hay que entender es que el aconsejado no siempre está preparado para escuchar eso directamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento en el que uno va a elegir decirle ciertas cosas. Usted no puede ir a decirle esto la primera vez que lo escuchan, digamos. Eh, y también porque la persona no va a tener ese registro al 100%. Hay algunos que sí porque son de analizar todo, todo, todo y analizan por demás, pero generalmente la gente no se detiene a ver estas cosas, simplemente no las entiende. Eh, pero sí es cierto que todo comportamiento que va a tener la persona tiene esa dimensión inconsciente y de identificación o de introyección, como habíamos visto. Siempre se introyecta algo de nuestros progenitores o de las personas que estuvieron al cuidado en esos primeros años. Eh, y también otro dato a tener en cuenta es que las personas, como les decía, no van a tener esa dimensión tan grande de lo que les está pasando. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con esa relación, eh, y con las cosas que vamos a ir diciendo. Ya en la unidad número 4 vamos a ver lo que es el proceso de la consejería.
y vamos a tener en cuenta todas estas pequeñas grandes cositas. Pero sí, como para introducirlos un poco, es que hay que buscar el momento adecuado para cada cosa. Entonces, propone un ejemplo acá, el autor que me interesó, que dice que eh, lo más probable es que la persona no entienda las razones, ejemplo, de una ambición insaciable que lo obliga a hacer cosas de forma compulsiva. Entonces la persona no lo va a entender al 100%. Y nosotros a veces podemos percibirlo, pero no siempre nos cabe la interpretación al toque, porque no siempre por saber la respuesta vamos a ayudar a la persona. Entonces hay que buscar el momento adecuado. Pero sí es cierto que el comportamiento siempre va a ser la expresión de los componentes internos de la persona. Pero bueno, entonces, como ingredientes de la personalidad, vamos a tener esto que vimos, que es la herencia y el ambiente. Y en el ambiente se van a suplir o no las necesidades emocionales básicas. La primera es amor y efecto emocional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, algo básico, digamos, que ya la palabra lo dice, ¿no? De que nosotros cuando nacemos, lo ideal es que nazcamos en un ambiente donde suplan esta necesidad de que nos den amor y afecto, que es lo más fundamental. Entonces, lo que va a hacer este niño es sentirse seguro y en un lugar de pertenencia, digamos. Entonces, eh, la caricia del bebé, el levantarlo, el no dejarlo solo, el no creer estupideces como se creía antes, ¿no? De que tiene que llorar para que los pulmones se abran y no sé qué pavadas más grandes. O sea, no, el bebé necesita contención para que un niño sea independiente en la vida adulta, necesita un grado grande de dependencia en los primeros años, sobre todo en los primeros 4 o 5 años. Vieron, por ejemplo, que eh, hay niños que están, no sé, por ejemplo, en un cumpleañitos y pueden ir a jugar, van a jugar, van, pero a cada rato vienen y vuelven con la mamá o con el que está cuidándolos. Van, juegan, juegan y vuelven. Como que escucho una vez a las mamás, bueno, váyanse a jugar. La otra vez nos habíamos juntado con unas amigas y todos estaban acá jugando cerca. Váyanse a jugar un rato más lejos. Es como que necesitaban estar ahí. Pero por ahí van a jugar un rato y vuelven, y cada vez vuelven un poquito más cerquita. Y es porque inicia el proceso, más o menos a los 3 o 4 años, inicia un proceso de desapego, pero siempre en los primeros años eh, el bebé necesita estar cerca de la mamá todo lo posible y no le va a hacer mal a futuro esa dependencia, porque es saludable. Entonces, no necesariamente necesita a una mamá o un papá que esté 24/7, pero sí que esté disponible 24/7. La disponibilidad tiene que ver específicamente con el tiempo. Sí, obviamente, no, si va a estar solamente 2 horas en el día, y alguna parte de afecto y amor no va a sentir. Pero, por ejemplo, puede tener padres que trabajen, pero que sean padres disponibles igual, sobre todo con amor y efecto emocional. Vieron también, por ejemplo, que en esto de cuando se da un amor y efecto emocional saludable y de dependencia en el primer tiempo, es más probable que, vieron, no sé cómo serán ustedes con sus hermanos, pero en general la gente tiene con sus hermanos una diferencia de 2, 3 años. Algunos 1, algunos 4, bueno, etcétera. Pero generalmente son 2, 3 años, 2, 3 años. Sobre todo cuando éramos, sobre todo la gente más grande ahora de cuando nosotros éramos chiquitos. Yo sí vine unos años después, pero entre mis hermanos sí se lleva más o menos este tiempo. ¿Y qué pasa? Que el famoso puerperio, que es cuando la mamá eh,
tiene esa confluencia emocional y hormonal directamente con el bebé, que es después del nacimiento, siempre se cree que el puerperio son como o el mes después o meses después. Y en realidad el puerperio, ese apego con el bebé, va más o menos hasta los 2, 3 años. Sí hay vamos a decirlo, como un primer puerperio donde es más la demanda, más es que la mamá solo piensa en el bebé, donde el cuerpo de la madre responde directamente al bebé, pero sobre todo por dar la teta y demás, pero sí hay como un poquito uno más extenso que se da hasta los 2 años más o menos, donde los chicos empiezan generalmente, bueno, hoy eh, a los 3 años las salitas, los jardines, entonces hay cierto desapego y es ahí donde las mujeres tienden a tener más posibilidad o hay más probabilidad de que se queden embarazadas, justamente porque la relación de la pareja vuelve a ser un poco más el centro que en esos 2 primeros años o 3 primeros años, donde es todo mamá-bebé. Entonces, por eso tienden a haber más embarazos a los 2, 3 años. A veces pensados, a veces no pensados, la mayoría no, eh, porque sea más inconsciente, porque justamente el cuerpo de la mujer queda más disponible, el cuerpo y la mente quedan más disponible para la pareja y no solo para el bebé. Por eso también se empiezan a ver ciertos grados de esto de que los niños son un poco más desapegados. Si es que esto se da como de manera más saludable, ¿no? Pero bueno, eh, entonces vemos si ese niño no tiene amor y afecto, o sea, si es un bebé rechazado al nacer, eh, seguramente cuando sea adulto va a manifestar conductas de, de, de sentirse rechazado, excluido, más inseguro, eh, sentir que no lo aman, pero muchas veces se hace eso de manera inconsciente, ¿no? eh, Personas que tienen dificultades para relacionarse con otros, algunos más alejados. Sí es cierto que la persona que no tuvo una expresión de amor cuando era chiquito, cuando no recibió amor y afecto, va a tener más dificultades para expresar ese amor después. Entonces, qué interesante que en la iglesia se tenga como esta comprensión, ¿no? De personas que puedan incluso suplir necesidades emocionales básicas, no de bebé, pero sí de enseñarle que hay amor, de que se los quiere, etcétera. Entonces, eh, fíjense que el primer año de casados generalmente tiende a ser como en el que la pareja se va a desacomodar para volver a acomodarse y es también donde más se evidencia, o sea, a lo largo de todo el matrimonio, pero donde inconscientemente más se evidencia las necesidades emocionales básicas suplidas o no suplidas. Em, Bueno, entonces es interesante también que uno como consejero o como iglesia uno pueda tener estas cosas de enseñanza para con las generaciones futuras, padres primerizos, por ejemplo. Y después está la otra que están obviamente que interconectadas, tiene que ver específicamente con la seguridad emocional. No solo tiene que ver con la seguridad en cuanto a lo económico, a darle las cosas básicas para su cuidado eh, económico, por decirlo así, o lo material, sino también con las necesidades biológicas de cuidado y, y, y bueno, evitar el dolor y el sufrimiento en los primeros años, sea de comida, de salud, de educación. Eh, pero bueno, requiere que haya un ambiente que tenga, en el que se pueda confiar, en que la persona pueda sentir que es apreciada, ¿no? Eh, entonces, el sentido de la seguridad emocional va a estar reflejado en que la persona se siente como perteneciente de un lugar, siente pertenencia y siente que tiene valor. Eso da la seguridad emocional.
Entonces, la persona es capaz de sentir paz en esa casa donde vive, en ese hogar. Realmente que puede sentir que es un hogar. Em, es muy interesante que cuando se da una compatibilidad en el matrimonio, eso contribuye a una muchísima mayor seguridad emocional. Y la incompatibilidad de los papás lleva a que la persona de alguna u otra manera genere inseguridad y genere miedos también. Eh, Ahora, como consejeros, cuando hay esta necesidad emocional que no se cubrió, como consejeros, como iglesia, es importante buscar que la persona se sienta con el valor que realmente tiene. No siempre se logra al 100% porque, bueno, uno puede tener las mejores intenciones, pero si la persona no se deja ayudar, es como que va a manifestarse esa carencia de una u otra forma. Pero uno tiene que tratar de evitar situaciones en las que se vea que se presente rechazo. Si bien uno puede ir ayudándole al aconsejado a enfrentar estas cosas y hacerlas consciente, como iglesia se debe tratar, digamos, de buscar que la persona no sienta rechazo porque justamente es lo que más percibe inconscientemente. Entonces, darle tareas donde pueda sentirse valorado y pueda tener un lugar, pueda sentir ese lugar, la iglesia como sentir pertenencia en la iglesia, ¿no? Otra de las necesidades emocionales tiene que ver con el reconocimiento del valor personal, que, bueno, un poquito en relación a eso es el sentirse apreciado y, bueno, y valorado por otros. Es decir, que uno como persona vale, más allá de lo que hagas, más allá de las capacidades o no que tengas, es que yo te quiero por quien sos. Es la típica que, no sé, cuando uno llega a la familia del novio, eh, o cuando llega un novio a la familia, ¿no? El novio de alguien, es como que la aceptación primero se va a dar porque es la pareja de, pero se supone que a medida que pasa el tiempo y se va conociendo a la persona, uno pueda tener cariño directo por quién es esa persona, no, o sea, por su propia persona, no por ser la novia de, el esposo de, el hijo de, sino por su propia persona. Entonces, ese sentido se da en estos primeros años. Si alguien nos reconoció, eh, si alguien nos hizo valer, eh, nos hizo sentirnos valorados personalmente, mejor dicho. Eh, lo interesante es que mucha gente que no tiene ese reconocimiento de valor personal, generalmente son personas que buscan constantemente el elogio de otros. Entonces se sienten valorados cuando otro elogia sus esfuerzos o cuando se percibe como capaz de hacer algo y lo logra. La idea es que cuando nosotros tenemos esa necesidad emocional básica suplida, podemos sentirnos bien aunque no nos elogien. Entonces la persona puede hacer contribuciones positivas, cosas buenas en la iglesia, incluso por debajo, y no necesita la aprobación de otros. Y eso se da con esa parte tiene mucho que ver con esa necesidad emocional. Por último, la cuarta necesidad emocional básica es sentir que la vida tiene un significado. Y ahí el autor menciona a Víctor Frank, que habla de la logoterapia, él hace su teoría en base a darle un sentido a la vida, de que la vida tiene sentido a pesar de cualquier dificultad. Es como un por qué vivir, digamos. Eso es lo que encuentra la persona. Y él habla de que la persona encuentra un por qué vivir a pesar de cualquier cómo. Es decir, que uno puede atravesar por un montón de situaciones que sean horribles, perdón, horribles, pero eso no significa que la vida no tiene un significado. Hay muchas personas que atraviesan dificultades y que parece que ya todo se termina. Bueno,
El sentimiento de la que la vida tiene significado quiere decir que a pesar de cómo vivas, vivís por un porqué. Entonces, ahí es donde la persona encuentra ese significado en Dios. Y ese sentimiento tiene que ver con una necesidad emocional básica porque va a tener mucho con cómo nuestros padres sentían eso o no y cómo nos lo transmitieron, padres o criadores, ¿no? Em, bueno, me trae acá lo que dice el autor de Mateo 6:33, que Jesús dijo, más bien buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que cualquier cosa que uno pueda llegar a tener no tiene que ser lo primordial, sino buscar primeramente a Dios. Entonces ese por qué vivir es lo que reemplaza cualquier cómo vivir. ¿Se entiende? Bueno, acá estaríamos con esta parte. Bueno, en este sentido, ustedes van a ver que cuando empiezan a prestar atención, se ven enseguida cómo se reflejan eh, las necesidades emocionales básicas no suplidas o cuando están suplidas, cuando empiezan a prestar atención. Yo les animo que esta semana traten de hacer ese ejercicio escuchando a alguien y ver qué, qué inseguridades presenta esa persona. Bueno, era un meme. Bueno, yo no sé si ustedes están ahí, si se fueron. Vamos a entrarnos a esta otra parte que es la que le decía, que ese libro es el de Jorge León y en esta casi yo al final del capítulo les puse las páginas que tienen que leer, así que les va a ser más fácil ahí encontrarlo. Bueno, en este camino, digamos, de ir conociendo a nuestro aconsejado, vamos a ver que algunos me escribían, por ejemplo, y me decían que se sentían identificados en un montón de las cosas que venimos viendo. Entonces, van a ver, como les decía, que en una parte es ir conociendo al otro, pero también conocerse a uno mismo. Y es en este interjuego que, bueno, que yo pretendo que pueda servir desde las dos partes, desde a ustedes de manera personal y que de manera directa e indirecta puedan conocer a las personas a las que ayuden. Hay algunos que están en este proceso de aconsejar y otros que seguramente se encontrarán en algún momento de la vida aconsejando a alguien más. Pero bueno, venimos viendo que no es tan simple conocer al otro, porque no solo tiene que ver eh, con entablar una relación, con que la persona se abra, que esté dispuesta, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones inconscientes que la persona desconoce y que nosotros obviamente también desconocemos de la persona. Nosotros podemos ir dándonos cuenta y no siempre la persona se va a dar cuenta. O puede que nosotros no tengamos total escucha o nos falte tiempo en conocer a la persona como para poder ir aprendiendo un poquito más de esto. Pero es cierto que a medida que uno va escuchando, se van abriendo puertas. Siempre traten de pensar que en este proceso lo que más importa no es el discurso directo de la persona, no es el problema que está pasando, no es la conflictiva del momento, sino es lo que va por detrás, el leer entre líneas, sus gestos, su forma de decir algunas cosas, momentos de silencio, momentos de quiebre, olvidos, me olvidé de que tenía que encontrarme con vos hoy. Eh, hay gente que se olvida de la sesión, eh, pero después se les cobra igual la sesión y ahí nos dejan de olvidarse. Bueno, a usted no le van a cobrar. Eh, después, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones más inconscientes, los actos fallidos, palabras con las que se traban, ir haciéndole preguntas.
también tiene mucho que ver. Pero es interesante que teniendo estos conocimientos, ustedes también van a poder ir adentrándose cada vez en esta parte interesante que es el conocer al aconsejado, ¿no? Algo que les digo, y por ahí todavía no surgió, pero por las dudas, es que si en algún momento vamos a hablar de alguien, a menos que sea de su confianza, de su familia, si ustedes quieren, o si es de ustedes mismos, pero si van a contar sobre alguien, traten de, más que nada en estas charlas que tenemos nosotros ahora, traten de no ni hablar dar el nombre, pero no dar indicaciones directas de quién se trata, porque ustedes piensen que puede que haya gente que mire estas charlas, estas clases, perdón, y que se puede sentir mal si sabe que están hablando de ellas. Entonces, siempre hay que guardar la privacidad. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto. Em, lo más interesante de todo esto es que nosotros no vamos a, y no nos tiene que frustrar el hecho de no poder conocer al 100% o poder resolver al 100% de los problemas, porque no lo vamos a poder hacer. Una, porque debido a la complejidad del ser humano, debido a lo dinámico que puede ser, porque es cambiante, y porque nosotros no tenemos la comprensión o el conocimiento total de la persona. Entonces, esto siempre nos va a llevar a tener una información acotada. Pero siempre acordemos, ¿no?, que no estamos solos en este trabajo, sino que somos guiados por Dios y que Él realmente es el que va a dirigir hasta dónde tenemos que nosotros trabajar. Y con esa guía creo que uno puede descansar también en que las cosas van a ir bien. Eh, bueno, vamos a ir por esta partecita. Primero, nosotros eh, nos encontramos con bueno, lo que le quería destacar acá es que a lo que propone el autor, que incluso yo estaba pensando, y después lo volví a leer, bueno, reafirmó mi idea, es que una de las cosas con las que uno más se encuentra en la iglesia, o con los mecanismos inconscientes con los que uno más se encuentra, es el de la proyección. Es decir, que uno tiende a depositar en el otro las carencias de uno mismo. Y eso hay dos formas en las que se manifiesta, tanto en la persona que viene a contarnos sus problemas como para que lo aconsejemos, que está como en un paso más adelante, digamos, porque se anima igual a hablar de lo suyo, a poder mm, tratar de trabajarlo, pero también se va a ver en el resto de la iglesia, en el resto de miembros, que a veces están como con el papel de jueces y que no son los que directamente se van a prestar como para trabajar sus propias carencias, justamente porque critican incluso a la persona que va a ir como aconsejados nuestros. Entonces, es un tema que genera conflicto, con el que se presentan dificultades dentro de la iglesia, pero siempre tenemos que intentar nosotros llevar a la idea de que ninguno es juez y nosotros tampoco, a pesar de que veamos que ciertas conductas no son las adecuadas, no somos jueces. Pero nosotros primero, en ese sentido, en esa actitud de juez, tenemos que ver en la persona, sobre todo en la persona con la que nosotros vamos a trabajar, es cuál es ese motivo que impulsa esa proyección. Es decir, eh, ¿por qué hay tanto enojo con esta otra persona? ¿Qué son las cosas que frustran a esa persona? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se pone tan triste? ¿Cuál es el motivo que lleva a que la persona juzgue? Sobre todo acá vamos en la proyección con la idea de juzgar, de ser como eh, el que acusa, ¿no? Y segundo, es llevar a la persona a reconocer el conflicto. ¿Y qué quiere decir? Objetivándolo. Es decir, que tenemos que intentar de sacar la mayor carga subjetiva, es decir, las cosas personales puestas ahí, y tratar de verlo como desde afuera. Lo objetivo es como ser un poquito más neutro, no cargado de emoción. Entonces, cuando uno reconoce el objetivo, el conflicto, objetivándolo, perdón,
Entonces hace que la persona tenga una mayor claridad de las cosas. Pero para eso uno tiene que hacer como un trabajito de hormiga en el ir escuchando en primera instancia a la persona sin darle las interpretaciones enseguida. Porque a veces uno tiene eso de que ya le quiere decir algo, le quiere devolver algo, y la persona puede que venga con la ansiedad de que le digamos algo, una respuesta. Nosotros podemos dar respuestas como para alivianar o reducir la ansiedad de la persona, pero no necesariamente como interpretación de lo que estamos viendo, ¿se entiende? Eso se va a dar casi solo, en un grado en el que nosotros ya nos vamos a dar cuenta de acuerdo a la relación que tengamos. Hay momentos en la relación que permiten ciertas interpretaciones y hasta decirle cosas duras a la persona y que las va a recibir bien. Y hay momentos donde todavía no. Por eso hay que ser cuidadosos. Y sobre todo considerar el valor de cada una de las fallas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en función de ayudar. Las fallas tienen que ver con las fallas morales o de conducta o las cosas que hagan. Y darle el valor no quiere decir que uno le da valor como importancia a la falla, sino ver el porqué de cada cosa. Y ahí es donde nos corremos nosotros del lugar de jueces y de manera indirecta incluso ayudamos a la persona a que también deje de ponerse en ese lugar. Y se los voy a explicar mejor con un ejemplo. Dice que había un hombre que dentro de la iglesia que vino con una actitud de acusación al pastor porque había una pareja que se había casado, eh, la novia embarazada, y la pareja se casó y bueno, a los 6 meses, a los 7 meses nació el hijo de 7 vecinos. Vieron que nacían 7 vecinos grandotes y con pelos en su tiempo, eran 7 vecinos. Pero bueno, nació y ese hombre estaba enojado porque el pastor los casó a la mujer de blanco. Entonces estaba totalmente indignado y vino a acusarle al pastor. El pastor había tratado de calmarlo, no justificando a la pareja por lo que hizo, pero sí tratando de calmar a esta persona. Y bueno, como que el hombre estaba en una actitud muy agresiva. Y la respuesta del pastor fue, o sea, lo que le dijo fue, tú que juzgas haces lo mismo, le dijo, y le dice, le dice como hablando en nombre de Pablo. Entonces, la persona esta dice que, bueno, que el pastor, digamos, puso el dedo sobre la llaga y fue ahí donde se despertó eh, una angustia muy grande en este hombre eh, e hizo bueno, que llorara y que reconociera que él había hecho cosas peores. Entonces dice que su pasado era lo que lo perturbaba y vivía angustiado por eso y se sentía con desprecio hacia sí mismo, ¿no? Entonces se sentía como un autorreproche. Y entonces lo que había hecho, bueno, en su problema, digamos, su pecado había sido, eh, como dice acá, una falla de tipo sexual. Y bueno, lo que había pasado es que la proyección, el mecanismo de la proyección hizo su trabajo ahí y lo que hizo fue eh, juzgar a esta pareja, pero en realidad era su propio dolor el que ocultaba y cómo hacía, cómo ocultaba ese dolor, enojándose y juzgando al otro. Entonces el enojo es un gran mecanismo de defensa, no como mecanismo directamente, porque hay otro que acá vemos que es el de la proyección. Sin embargo, es el comportamiento directo que tiene este mecanismo, ¿no? Entonces se enojaba y no deja de ver su propia carencia. Entonces ahí donde vemos que este pastor pudo averiguar ese motivo impulsor que lo impulsaba, digamos, a tener esa conducta tan agresiva con esta pareja, pudo reconocer ese conflicto y objetivándolos decir, a ver, vos juzgás, pero fíjate que hiciste lo mismo. Y darle el valor quiere decir que eh, en ese caso fue enseñarle a la persona que tiene el perdón de Dios
por lo que había hecho en su pasado y que podía liberarse, digamos, de esa culpa. Entonces, ese era dar el valor realmente a lo que él estaba haciendo. Pero es cierto que uno nunca tiene que convertirse en el juez de los demás, ¿no es cierto? Nosotros con la psicología podamos darnos cuenta de estos mecanismos de defensa y que uno pueda dejar de ponerse en el lugar de jueces, incluso como consejeros de lo que está haciendo el otro, o sea, digamos, de sacarle nuestra carga de, de acusar al otro, ¿no? Nuestra actitud tiene que ser de ayudar a que la persona pueda enfrentarse con su realidad, que es distinto que juzgarlo. Entonces, eh, es interesante y muy importante que las cosas que uno haga, las haga con amor, porque si no, no va a tener sentido. Y como dice el autor, el éxito de nuestra tarea como consejeros va a depender de la relación amorosa que nosotros entablemos con nuestro aconsejado. Es realmente tiene que ser una relación verdadera y en el sentido de querer ayudar, de querer servir, no de querer cambiarlo, pero sí de ayudarlo a que la persona pueda buscar el camino de la santificación. Sí es cierto que constantemente los mecanismos de defensa van a venir a jugar en contra, porque no es que uno va a tener una charla o dos o tres y ya no van a haber más mecanismos de defensa. O sea, los mecanismos de defensa están todo el tiempo en nosotros, operan todo el tiempo. Y justamente van a ser como una contra constante. Pero uno puede ir trabajando para hacerlos lo más consciente posible para que podamos revertir la situación, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros, si queremos lograr un cambio, requiere que hagamos un autoanálisis. Cada persona tiene que hacer su autoanálisis con nuestra ayuda. Eh, pero vemos que la persona que realmente acepta a Jesús, eh, y bueno, eso siempre decimos, ¿no? Que se nota mucho en las personas que no, de las que no estamos toda la vida en la iglesia, sino las que llegan después. Que esa conversión parece que se nota mucho más, ¿no? Entonces, es honesto consigo mismo, se da cuenta de sus fallas, se da cuenta bueno, que tiene que aceptar sus propias carencias, eh, y al enfrentarse con su realidad de quién es, de cómo es, se evidencia el pecado y entonces esa conversión se ve de manera más explícita, pero resulta que la persona, nosotros tenemos que encontrarnos con quiénes somos realmente. Y uno no quiere encontrarse con uno mismo porque nos decepciona encontrarnos con nuestra realidad, porque no somos lindos. Entonces, cuando uno realmente empieza ese proceso de conversión, es cuando entiende de que tiene un montón de cosas que no están buenas, de que las tiene que cambiar y que no hay ninguna justificación o una racionalización que llegue a ser real, digamos, que nos conforme. No hay justificación que valga, porque somos pecadores, así de simple. No hay algo que justifique nuestros actos. Y cuando uno realmente entiende eso, cuando se pone en el lugar de deudor, es donde da la apertura al cambio. Si no hay toda esa previa, es como que no son personas eh, factibles a trabajar, porque van a haber mecanismos de defensa constantemente, constantemente, constantemente. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? No sé ni qué hora es. Ah, bueno, vamos a hacer una pausita, ¿quieren? Y ahí seguimos con la otra parte. Vamos a hacer una pausa y volvemos en 15. Sí, señora. Así nos adentramos en la otra partecita. Bueno, si Abraham está por ahí, entonces una pausita. Nos vemos en un ratito.